All right, thank you again so much for joining us tonight, everyone. I'm Teresa. I'm from the Global Justice Ecology Project. We'll be starting the webinar in just a few moments, but tonight I just wanted to quickly go over our translation services that we have available. So we have the services available in English and Spanish, and just very quickly, I'll go over that feature with you. So in order to start that, on the far right-hand side of your Zoom screen, down in the toolbar, you'll see a button that says Interpretation. So go ahead and click that, and then from there you'll select your preferred language channel, which tonight is either English or Spanish. Throughout the webinar, the interpreter will hear the speaker's audio and be able to translate that for you. You'll hear the translated audio in your chosen language channel. And just a quick note about that, you will hear the original audio at just a slightly lower volume in the background. If you have any technical questions or anything about the services, please direct those to the Q&A at the bottom of the Zoom screen. From here, I'll go ahead and turn it over to Gary Hughes of Biofuel Watch. Thank you so much, Teresa. I am Gary Hughes and I work with Biofuel Watch. Let folks know that I'm based in Northern California, actually splitting time between Ohlone and Sinkyone territories. And I first worked on Chilean native forest and environmental protection efforts back in the 1980s. And it is immensely exciting to be a part of this current solidarity momentum. So today's panel will feature 3 speakers: Lucio Cuenca, Alejandra Parra, and Susana Huenul Colacoy. And we'll take a moment to introduce them in more detail before they start. First, though, to continue with some insights about language, at risk of being repetitive, because Teresa was so thorough, but we want to make absolutely sure that everyone knows how to use the Zoom interpretation tools, which is on the toolbar at the bottom of your Zoom screen on the far right-hand side. For instance, I'm speaking in Spanish. Excuse me, I'm all confused. I'm speaking in English on the English channel, and Cassandra is translating into Spanish for those who are on the Spanish channel. And the same goes for English speakers who want to hear Spanish translated into English to stay on the English channel. It may seem that we're repeating this a great deal, but we want people to have access to the translation. We feel this is a very unique and important part of the Solidarity webinar, to have everyone here together. So many thanks to Cassandra for doing the translation. And I'd like to remind all of us and the panelists to try and speak slowly and steadily, to allow Cassandra to provide a really thorough translation. The other thing I want to bring people's attention to, at the bottom of the Zoom screen, there is a tool for question and answer, and you can use that tool for offering questions. We'll try to facilitate questions as we go and select some of the best questions to offer our panelists a chance to answer those questions after they have presented. We will be trying to offer some degree of moderation of the questions, so please feel free to put your questions up there. We may not get to all of them. Now, I'd like to move forward and offer the microphone to Ann Peterman from Global Justice Ecology Project, who can provide more of a welcome and more of a description of the objectives of this webinar today. So thank you very much to everyone for joining us, and thank you to Ann.
Thanks very much, Gary. And I do just want to point out that this presentation is being recorded, and there will be follow-up afterward and opportunities for people to continue to be involved. So I'll just mention that now. We'll also bring it up later, but just to let you know, if your question doesn't get answered now, there will be opportunities for follow-up later. So I want to welcome you all to today's webinar, and I want to give a little overview about it. So the webinar was inspired by the massive uprising, the awakening of peoples across Chile that started last October. People rose up to demand a new constitution. With this webinar, we wanted to explore how we in the US could work in solidarity and collaboration with people and groups across Chile to support this uprising and its demands. This webinar is intended as a first step in accomplishing that objective. The uprising in Chile has been challenged, as we know, by the emergence of the pandemic and the subsequent quarantine. But now, in Chile and globally, we are seeing peoples and organizations rising up to demand that our future beyond COVID-19 is not merely a return to normal, but to a new socially and ecologically just future. And in Chile, the uprising helped people become more organized to deal with the pandemic through mutual aid and solidarity. But COVID-19 is also being used by the power elite, not only to cut off the means of protest, but as cover to hide their actions to accelerate ecological destruction and social injustice, which will set the stage for more and more deadly outbreaks and will also ensure that we are forever locked into runaway climate change and the disasters that will bring. Beyond their cynical use of the pandemic, however, these disaster capitalists are using the climate crisis to increase their profits. So-called natural climate solution schemes are being promoted to capitalize on people's concerns for the earth and advance market-based solutions to commodify the earth. And in Chile, for example, increased mining of copper and rare minerals for so-called alternative energy in countries like the US and other countries of the North is taking place. This webinar will expose and address these false solutions and will explore how we can utilize a solidarity model to support the uprising and identify real solutions toward the creation of a new future. Chile is of key importance when we talk about how to realize the social and political change required for building a new normal and a new dignified future. And with that, I will turn it back over to Gary and remind everyone that we will have more opportunities beyond this webinar to collaborate and have solidarity. All right, thank you so much, Anne. And now we'd like to really get into the main substance of our webinar. As I said, we have 3 speakers today: Lucio Cuenca, Alejandra Parra, and Susana Huenul Colacoy. And we're going to start with Lucio. Lucio is an engineer from the University of Santiago de Chile. He is joining the webinar as director of OLCA, in English, the Observatory of Environmental Conflicts in Latin America. Lucio has experience accompanying communities in social and environmental conflicts facing extractivist industry sectors throughout Chile, especially in mining, energy, plantations, and in urban pollution. Lucio has been a motivating force in diverse expressions of community rights and social environmental movements in Chile and throughout Latin America. And it truly is a great honor now to introduce Lucio Cuenca. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludar a Gary, a Ann y a Teresa como anfitrionas.
de este encuentro, de este conversatorio, y también a Susana y Alejandra, que compartimos el panel hoy día en la tarde. Son muy queridas compañeras en esta ruta. Quiero, al iniciar mi presentación, acompañarla con un PowerPoint. Bueno, como la temática de este conversatorio tiene que ver con el levantamiento o la revuelta popular que estalla en Chile el 18 de octubre, yo quería partir de alguna manera situándonos, ¿no? Mostrarle estas imágenes. Ustedes pensarán que son movilizaciones sociales que ocurrieron entre noviembre y marzo del reciente año, pero en realidad quería contarles que esta es una faceta del levantamiento, de la revuelta popular en Chile que se está dando en estos días, ¿no? Si bien la pandemia hace que se desmovilice en la calle, pero adquiere otras fórmulas, y en algunos casos, en condiciones mucho más extremas, hay comunidades que han tenido que salir a la calle a reclamar sus derechos, que están siendo vulnerados doblemente en este momento porque estamos en una situación de excepción, en una situación de pandemia, y en el caso de las fotografías de arriba son del 26 de abril de este año, de una comuna, Putaendo, que está amenazada por una empresa minera canadiense, y que frente a una decisión del gobierno se ve obligada a salir a la calle a reclamar en contra de esa decisión del gobierno de apoyar este proyecto. Y las fotos de abajo son recientemente movilizaciones, protestas que se están dando en el marco también de la pandemia, y que tienen que ver con las condiciones en que muchos sectores populares de Chile están enfrentando la pandemia, en condiciones de mucha carencia, en condiciones de falta de ingresos por la duración que ya ha tenido este proceso de aislamiento y en algunos casos de cuarentena, y que han salido a la calle y se han tenido que incluso enfrentar con la policía para reclamar por apoyo social a las condiciones en que estos sectores populares están viviendo la pandemia. Entonces quería situarme allí porque al parecer estamos ante una nueva fase del movimiento del levantamiento popular iniciado en octubre, y que hoy día se da en condiciones extremadamente excepcionales, como es las condiciones de pandemia, que en este momento en nuestro país están siendo bastante duras por la irresponsabilidad o la falta de sensibilidad del gobierno para impulsar políticas que atiendan efectivamente los problemas derivados de la pandemia. Quería también plantearles un par de elementos previos al 18 de octubre. Lo que estalla el 18 de octubre es la acumulación de procesos sectoriales, de procesos en distintas regiones que se vienen acumulando en el tiempo, de demandas no satisfechas, de derechos sociales no cubiertos por parte de las políticas del Estado, de una política neoliberal extractivista que va despojando a los territorios de sus condiciones básicas de vida, va precarizando la vida, y finalmente llegamos a un momento en que efectivamente se da con mucha más fuerza síntomas de agotamiento del modelo neoliberal, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos vivido desde ese momento en adelante, donde los meses previos al 18 de octubre se daba una gran cantidad de movilizaciones a lo largo del país, un movimiento feminista que se estaba generando ya desde hace mucho tiempo atrás y que ha tenido expresiones muy masivas en las movilizaciones, en las reivindicaciones por la igualdad. El movimiento de la educación,
el pueblo mapuche, los territorios afectados por las políticas extractivistas de proyectos mineros, energéticos, la disputa por el agua. Estamos viviendo una situación de extremada sequía a propósito del cambio climático, pero acentuado sin duda por las políticas extractivistas. Entonces, el 18 de octubre convergen todos esos procesos y a partir de este estallido rápidamente se genera una convergencia de las demandas de los movimientos. Al cabo de una semana, de 10 días, ya la demanda principal instalada por los movimientos era una asamblea constituyente para una nueva constitución. Hay que recordar que nosotros todavía tenemos una constitución política del Estado que viene del tiempo de Pinochet, del tiempo de la dictadura, y que está vigente, y que es la que permite la privatización, por ejemplo, de los bienes comunes de la naturaleza, del agua, de los recursos estratégicos para la economía, como la minería, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, la revuelta o levantamiento popular que se gesta en ese momento, de alguna manera tiene una vigencia hoy día, o está de manera latente, o está en una nueva fase, en condiciones nuevas, o distintas de la situación de la pandemia. Entonces, quería contarles un poco que ese proceso que parte el 18 de octubre con mucha masividad también tiene una respuesta de parte del gobierno de Piñera, de Sebastián Piñera, y del gobierno del Estado, ¿no? Que sobre todo tiene una respuesta de represión, de criminalización. El levantamiento, la revuelta social a partir del 18 de octubre tiene una gran cantidad de personas detenidas, presas, personas torturadas, personas golpeadas, abusadas sexualmente. Hay más de 400 personas mutiladas en sus ojos a propósito de los disparos de la policía. Hay más de 30 personas muertas. Entonces hay una consecuencia de la política represiva del Estado extremadamente fuerte, que ha vulnerado todo el campo de los derechos humanos durante todo este tiempo, desde el 18 de octubre en adelante. Pero por otro lado también, a la revuelta tiene una respuesta desde la élite política, desde los partidos políticos, desde la institucionalidad. Y eso, ante este tremendo levantamiento, se genera lo que se denominó entre todos los partidos políticos, de todas las corrientes, un acuerdo de paz social y por una nueva constitución. Ese acuerdo se hizo a espaldas del movimiento. Ese acuerdo no considera, por ejemplo, la Asamblea Constituyente como el proceso democrático de expresión de la soberanía para llevar adelante una nueva constitución, que considere lo plurinacional que tiene este país, que considere la paridad, que considere también la participación en la política de los que no son militantes de partidos políticos, y eso no está garantizado en estos procesos, y por lo tanto, e incluso se ha incorporado una cláusula en este proceso para que no se puedan modificar ni tocar los tratados de libre comercio, que son los que le dan amarre a la inversión extranjera y a la presencia de las corporaciones transnacionales en nuestro país. Entonces, si bien el levantamiento empuja los procesos de democratización, los procesos de transformación de nuestro país, pone sobre la mesa las desigualdades, pone sobre la mesa la destrucción ambiental que se está haciendo del país, pone sobre la mesa los niveles de privatización del agua que han llevado a que las empresas transnacionales sean las dueñas del agua y que tengamos comunidades que no tienen siquiera agua para beber. Entonces, se extiende el proceso de movilización como nunca antes se había dado en Chile, y llegamos a marzo con una agenda muy nutrida para retomar las movilizaciones en una segunda etapa, de alguna manera, del proceso de levantamiento. Surge el movimiento sobre todo de las marchas y de la huelga feminista, movilizaciones de miles, de millones de personas que
empiezan a marcar una nueva etapa. Y esa etapa, de alguna manera, se ve coartada por la aparición de la pandemia, ¿no? Que ya se venía desarrollando desde enero, febrero, pero que sin embargo la movilización se había mantenido. Entonces, en ese momento, el movimiento social, con todas las experiencias, con todas las organizaciones que se habían dado en cabildo, en asambleas territoriales, en distintos procesos de articulación y coordinación, se vuelcan hacia la protección, hacia el cuidado, hacia la prevención de los efectos de la pandemia, versus lo que empieza a hacer el gobierno, que es de alguna manera y usar la condición de la pandemia para resituar su condición del punto de vista de la desconfianza, del desprestigio frente a la población, y comienza, ¿no?, un proceso primero de un énfasis puesto en desmovilizar, en acallar cualquier situación de movilización social, y en un segundo orden atender la situación de prevención de la pandemia, ¿no? Pero, y luego en adelante hemos visto que las políticas para enfrentar la pandemia han sido fundamentalmente desde la misma matriz neoliberal, ¿no? O sea, se ha dejado de lado una verdadera protección de los trabajadores que han tenido que congelar sus trabajos o por los confinamientos, por las cuarentenas, se han tenido que cerrar sus fuentes laborales, pero sin embargo el Estado, más que proteger a los trabajadores, ha tomado medidas para proteger a las empresas, otorgarle crédito, subsidiar y entregar algunos bonos de aporte económico a las familias más vulnerables, pero que son absolutamente insuficientes. Pero por otro lado, se adoptan las políticas de represión, estado de emergencia, estado de excepción, estado de catástrofe, control militar, toque de queda, ¿no? Y, sin embargo, una buena parte de la carga de la prevención la tienen que hacer las propias comunidades, las propias organizaciones, las propias familias ante la desprotección del Estado. Lo que estamos viendo hoy día en la calle, y que esto recién, ayer, antes de ayer, ha surgido en un número importante de ciudades de Chile, de comunas del país, tiene que ver con ese abandono, tiene que ver con priorizar el restablecer las condiciones de la economía y no preocuparse efectivamente de las condiciones de salud y de condiciones de vida de los sectores más populares del país, ¿no? Acá también se ha actuado de manera irresponsable al poner el énfasis en la economía, en tratar de, entre comillas, normalizar el país lo más rápido posible. Se ha caído en una política comunicacional y de medidas exitistas que nos han anunciado que ya estamos casi normalizados en términos sanitarios, y sin embargo hoy día estamos todavía con una alarmante situación de contagios, de muertes, de colapso del sistema público de hospitales. Entonces, ha sido efectivamente una situación que hoy día ha generado o ha profundizado el descontento. La pandemia ha vuelto a poner sobre la mesa la profundidad y la crudeza de las desigualdades que vive nuestro país. Por lo tanto, hoy día, en estos días recientes, se están generando manifestaciones que de alguna manera entran en una tercera fase de este proceso de levantamiento popular, que todavía no sabemos sus características ni su profundidad, pero que ya empiezan a expresar, y con mucha preocupación hay que verlo también, porque los efectos de la pandemia son efectos reales, hay gente que está muriendo, hay gente que está enfermando en condiciones de mucha precariedad, y eso nos tiene que, por supuesto, preocupar. Sin duda, en esto tenemos que considerar también las malas influencias de lo que ocurre en el resto del planeta y lo que pasa en nuestros países vecinos, como también en el resto del mundo. De alguna manera son usados en Chile para justificar políticas o medidas que a veces son bastante irresponsables, ¿no? Y finalmente, para cerrar,
decirles que se genera un nuevo escenario sin duda del levantamiento, de la revuelta popular con lo que está sucediendo en la pandemia. Hoy día aflora nuevamente las tensiones producto de la disputa entre mantener las políticas neoliberales, seguir empujando la inversión extranjera en los sectores extractivistas y defender la vida y permitir que de manera garantizada en sus derechos la gente de este país, las comunidades se puedan expresar, ¿no? Puedan manifestar su desacuerdo con estas políticas y puedan seguir en el camino de transformar este país a condiciones de mayor justicia y que reconozca efectivamente los derechos y se garanticen para mejorar las condiciones para todas las comunidades, todos los pueblos y todos los territorios. Así que eso quería dejarles planteado para iniciar la conversación. Muchas gracias. Okay. Thank you very much, Lucio. We want to thank everyone who has made it to our webinar today. Again, my name is Gary Hughes, working with Biofield Watch, and we are really wanting to make sure that all the attendees and as well as the panelists feel confident in the translation tool from Zoom. We have 3 speakers today. We've heard from Lucio Cuenca. Next will be Alejandra Parra, and our last speaker will be Susana Wainul. We want to make sure that everyone who is attending knows that you can take advantage of the question and answer tool, the button on the toolbar at the bottom of the Zoom screen. And you can use that for presenting questions. Of course, we might not be able to get to all questions, but we'll do our very best. And now we'd like to move forward with our second speaker today. I have a brief introduction for Alejandra Parra, who is co-founder and member of the Environmental Rights Action Network, or RADA, a natural resource management biologist with a master's in planning. Alejandra has for more than 2 decades been involved in the promotion and defense of environmental rights, and she has fought tirelessly against environmental racism, waste incineration, and hydroelectric projects. Alejandra promotes citizens' environmental education, zero waste, feminism, the rights of original people, and el buen vivir as an alternative vision of development. A social and environmental rights activist, Alejandra was born in, resides in, and is joining us from Temuco, Wallmapu, Chile. It is an honor to be welcoming Alejandra to speak next in our webinar. Hola a todas y todos. Mari Mari Compulamien, ese es el saludo en Mapuzungún, el idioma del pueblo mapuche, que es el pueblo originario de esta parte del planeta. Les saludo a los panelistas, a Lucio, Susana, grandes amigas, amigos, también a Gary, Ann y a Teresa, que nos ayudaron a levantar este webinar. Un saludo también a todos los participantes. Y les quiero contar qué ha sucedido con la movilización, el levantamiento social acá en esta parte de Chile, en Temuco. Temuco queda en el sur de Chile, como a 660 kilómetros al sur de Santiago,
y Temuco está en Wallmapu, que es el territorio ancestral mapuche. Esta es una foto de la noche del 19 de octubre del 2019, donde hay una gran barricada en la calle Caupolicán, que es una calle estructural de Temuco. Es una calle que está conectada con la carretera 5 Sur, con la ruta 5 Sur. Entonces, bueno, la ciudad completa estaba paralizada ya el día siguiente de que se inició el estallido social en Santiago, y lo mismo ocurrió en gran parte de Chile, en muchas ciudades, todas las ciudades capitales regionales y también las ciudades pequeñas de las regiones del país. Y bueno, esta movilización se sostuvo durante todos los meses hasta llegar al verano. Estamos en el hemisferio sur, así que las estaciones del año están completamente al revés de las que tienen en el hemisferio norte. Hubieron movilizaciones todos los días en Temuco, de hecho 2, 3 marchas al día, con una concurrencia multitudinaria de personas, las marchas más grandes que hemos visto en la historia de Temuco, muy diversificada también en los grupos que participaron. Participaron grupos que no solían aparecer en las marchas y en las protestas, como los ciclistas, como las barras de fútbol, como también los comerciantes ambulantes, que es un sector muy reprimido en la ciudad de Temuco, debido a una ordenanza municipal promovida por el alcalde de Temuco, Miguel Becker, que prohíbe esta actividad del comercio ambulante en el centro de Temuco. Los comerciantes ambulantes son personas muy vulnerables de la sociedad y que no solían vincularse con las movilizaciones ciudadanas, pero en esta ocasión sí se vincularon y participaron de las movilizaciones, haciéndose notar y reclamando su derecho a ejercer esta actividad económica en Temuco. Los estudiantes secundarios también, por supuesto, tuvieron un rol muy importante desde el inicio de este estallido social en Santiago y también en la ciudad de Temuco. Este estallido también se vio reflejado en las calles, ¿cierto?, con los grafitis, con los murales que empezaron a aparecer. Este mural dice: Chile despertó del sueño de los ricos, y es un mural que está frente al Estadio Municipal Germán Becker, que está nombrado por el alcalde Germán Becker, padre del actual alcalde de Temuco, Miguel Becker, que es un alcalde de extrema derecha que está criminalizando actividades como el comercio ambulante, y que ha tenido va en su tercer periodo de hecho, porque Temuco es una ciudad muy, muy conservadora, y entonces toda esta movilización también se da en ese contexto. Debido a que el estallido social no tenía una conducción, surgió de manera transversal en la sociedad, hacía falta la generación de nuevas estructuras sociales para poder tomar acuerdos sobre cómo conducir esta movilización hacia la demanda final a la que se llegó rápidamente, como decía Lucio, que es la Asamblea Constituyente para el cambio en la Constitución. Entonces en Temuco se formó la Asamblea Popular Plurinacional, y esta es una de las reuniones de esta asamblea, que es una asamblea abierta, que intentó hacer confluir allí diversos actores y actrices de distintas organizaciones sociales para ir comunicándonos y coordinándonos en las demandas, en las movilizaciones y en las acciones. Además de esta asamblea, que no está arraigada territorialmente en un barrio de Temuco, surgieron distintas asambleas a nivel barrial en Temuco. Más de 10 asambleas a nivel barrial que fueron organizando y levantando discusión política en los barrios de la ciudad de Temuco. Y lo mismo ocurrió en prácticamente todas las ciudades de la región, donde surgieron asambleas comunales que también confluyeron en un encuentro de asambleas a nivel regional, donde pudimos profundizar en la coordinación entre asambleas y entre comunas. Si bien este levantamiento social surge del pueblo chileno,
en la región de la Araucanía, el pueblo mapuche ha estado en permanente movilización en demanda por la restitución de su territorio ancestral y de los derechos del pueblo mapuche, en el fondo como pueblo. Y en algún momento surgió esta respuesta del pueblo mapuche, de las organizaciones mapuche, para apoyar esta movilización del pueblo chileno y para sumarse. Y es así como se realizaron varias marchas convocadas por las organizaciones mapuche en Temuco, y hubo allí, por ejemplo, un resultado que fue una remodelación urbana popular, donde se descabezaron estatuas que representaban el proceso de colonización del territorio de la Araucanía y del Gualmapu, y por ejemplo tenemos aquí esta imagen icónica donde este monumento a Caupolicán, que es un lonco mapuche guerrero que peleó contra la colonización, contra los colonizadores españoles, que tiene en su mano la cabeza de uno de los colonizadores que fue sacada de una estatua del centro de Temuco. Bueno, todo esto, por supuesto, tuvo un costo muy doloroso, donde aquí vemos cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, recopiladas hasta marzo del 2020, de las víctimas de la violencia policial. Por lo menos 233 personas fueron víctimas. Estas son solamente las personas que interpusieron un recurso legal por la violencia policial que sufrieron durante las manifestaciones. De ellos 183 son hombres, 50 mujeres, 28 niños, niñas y adolescentes. Más de 119 personas heridas por perdigones, 8 con lesiones de ojo, 4 con estallido ocular. Y ahí vemos también la imagen de este joven Nicolás Moreno, quien perdió uno de sus ojos por un perdigón de carabineros, pero aún así él llama a continuar con esta lucha. Y la última gran movilización, gran marcha que tuvimos en Temuco fue la marcha del 9 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer. Fue una marcha enorme, nunca le vi el comienzo ni el final, porque era realmente inabarcable. Se calcula que más de 20.000 personas asistieron a esta marcha, principalmente mujeres, y esto fue realmente los últimos días donde la gente estuvo en la calle antes de que se comenzara a hacer este llamado a la reclusión. Poco después de esta marcha empezó a haber cuarentena voluntaria de las personas, y pronto se declaró la cuarentena obligatoria en Temuco, cuarentena total, porque Temuco fue por bastante tiempo la comuna con más personas contagiadas por coronavirus y con más personas fallecidas en todo Chile. Tuvimos esta situación bastante absurda, donde la Seremi de Salud, la secretaria regional ministerial, contagió a prácticamente todo el gobierno regional, a el intendente, a distintos secretarios regionales ministeriales. Había más de 10 personas de la Seremi de Salud contagiadas con el virus, y ella hizo conferencias de prensa, reuniones, cuando debería haber estado guardando cuarentena. Entonces, se está persiguiendo responsabilidades legales de la Seremi de Salud en estos momentos. Una de las cuestiones que surgió en el contexto del estallido social fue las tomas de terreno por parte de grupos de familias que habían estado demandando una solución habitacional por 10 años, 8 años, 12 años, sin una respuesta concreta de parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo, y entonces estas familias decidieron tomarse terrenos para comenzar a autoconstruir sus viviendas. En la región hay en estos momentos alrededor de 48 tomas de terreno de familias que están autoconstruyendo su solución habitacional. Estas tomas de terreno iniciaron antes de la llegada del virus y permanecen todavía en estos momentos. Muchas de ellas
sin acceso al agua potable, cuestión que fue reclamada por las organizaciones sociales contra la Municipalidad de Temuco y contra las instituciones públicas, la Seremía de la región. El alcalde de Temuco incluso negó el agua a estos campamentos como medida de presión para que tuvieran que abandonar el lugar. Afortunadamente hubo una gran respuesta solidaria de parte de las organizaciones y esto fue denunciado y la presión fue mayor de parte de la ciudadanía, así es que se le tuvo que comenzar a entregar agua a estos campamentos para que pudieran tomar las medidas sanitarias mínimas para la prevención del virus. Y hasta el día de hoy se siguen desarrollando acciones solidarias para juntar alimentos, juntar recursos, para entregarle a las familias que están en los campamentos. Surgió una coordinadora de tomas y campamentos en Temuco, antes de la pandemia del virus corona, coordinadora que hasta el día de hoy se mantiene y es parte de las organizaciones que surgieron en el contexto del estallido social y que hoy en día continúan manteniendo presencia ciudadana a través de estas acciones solidarias. Esta es una imagen de el 5 de mayo de la caja, esta es la casa de empeño de la ciudad de Temuco. Es el lugar al que la gente recurre para empeñar sus bienes, para tener un poco de dinero a cambio, y vemos que hay una enorme fila de personas, a pesar de las condiciones de pandemia y de las condiciones de reclusión en las que estamos hoy en día. Y esto es una muestra muy clara de la desprotección que tiene la ciudadanía en estas condiciones, de las enormes carencias económicas que tiene la población de Temuco. Y eso se traduce también en la existencia de muchos trabajadores en la economía informal, como por ejemplo es el comercio ambulante del que les hablé anteriormente, y pocos días después de que se levantó la cuarentena obligatoria en Temuco, los comerciantes ambulantes salieron a la calle a vender sus productos porque lo necesitaban recursos, ¿cierto?, para poder, llevaban más de 30 días sin obtener ningún recurso para sostener la cuarentena, para comer, para pagar las cuentas, etc. Y rápidamente el alcalde Miguel Becker recurrió a fuerzas especiales de carabineros, que son esas policías que vemos allí, fuertemente protegidas y armadas, para evacuar del centro de Temuco a un grupo específico de comerciantes ambulantes que son mujeres mapuches hortaliceras, mujeres que producen hortalizas en el campo y las van a vender a la ciudad. Hubo una muy fuerte represión contra ellas con estas policías de fuerzas especiales que, como ven, están equipadas para enfrentarse a personas armadas, es prácticamente una policía militar, pero se estaban enfrentando con mujeres que tenían como arma una lechuga en sus manos, o una mata de perejil. Esto generó una gran solidaridad en todo Temuco, que finalmente presionó a la municipalidad, al gobierno regional, a las instituciones de la región, para que se liberara el espacio, para que pudieran continuar trabajando estas mujeres mapuche hortaliceras. Se hizo una campaña de acompañamiento para que la gente acudiera, a pesar de la crisis del virus, acudiera al lugar a apoyar a las hortaliceras para también comprar por internet, y finalmente se logró que se retire fuerzas especiales del centro y que ellas puedan continuar vendiendo con paralelamente una mesa de trabajo con el gobierno regional, que hasta el momento no ha resuelto nada, pero por lo menos las hortaliceras pueden continuar vendiendo y usando las calles de Temuco para vender, para su actividad económica, que es una actividad que se realiza desde la fundación de la ciudad de Temuco. Entonces es completamente absurdo que hoy día se prohíba, mucho menos en este contexto de crisis económica a la que está desembocando toda esta situación
emergencia por el virus. Y se han desarrollado una serie de campañas y esto muestra que si bien no la movilización social ya no está en las calles, por lo menos en Temuco, sí está presente, tiene una presencia permanente que se traduce en estas acciones solidarias para los grupos más vulnerables de la ciudad de Temuco, de otras comunas también. Se siguen haciendo reuniones de la Asamblea Popular Plurinacional de Temuco, pero ahora a través de internet. Se siguen convocando estas videoconferencias para tratar los temas desde la perspectiva de las trabajadoras y trabajadores, como este seminario web que hubo el sábado recién pasado, con estas representantes del mundo de los trabajadores de la región que estuvieron muy, muy presentes en el estallido social. Entonces, las organizaciones que surgieron del estallido social siguen manteniendo presencia y sobre todo nos han tenido mucho mejor preparadas y preparados para enfrentar esta pandemia a través del apoyo que han brindado estas organizaciones que surgieron a partir del estallido social. Aquí vemos un afiche de la Brigada de Primeros Auxilios Cruz Negra, que es la brigada que le brindaba primeros auxilios a la primera línea de las marchas, las personas que eran heridas por carabineros en las protestas. La Cruz Negra les brindaba los primeros auxilios y ahora esta organización, esta brigada está brindando atención de salud a través de internet. Entonces continúa la presencia y estamos simplemente en estado de latencia ahí, seguimos despiertas y despiertos y no vamos a parar hasta lograr los cambios estructurales que necesitamos y hasta lograr la Asamblea Constituyente. Estamos aquí esperando, alimentándonos todavía, hasta que llegue el momento para que volvamos a salir a las calles y profundicemos el estallido social que comenzó el año pasado. Eso es lo que les quería compartir, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Thank you, Alejandra. Thank you so much. Again, thank you to everyone who has made it to and is attending our webinar today. We've heard from Lucio Cuenca and Alejandra Parra, and we have one more speaker on our panel. Again, to bring people's attention, we've received a couple very important questions, and we will try to present these questions to our panelists after all of the presentations. So we have one more panelist today. Susana Huenul Colacoy is from the Araucanía region of southern Chile. Susana is a social communicator who studied in Temuco at the University of the Frontier, who completed a master's in social anthropology from the Iberoamericana University in Mexico City, Mexico. Susana is responsible for the Women's Office in the Community Development Area for the Tirúa local government, where she has worked for 7 years, accompanying women and women's organizations that she works with on food sovereignty and ecological restoration issues. Tirúa is a rural territory in which the great majority of the population is Mapuche and has been subject to 40 years of plantation industry investment, which has converted Tirúa into one of the zones with higher levels of community conflict with industry. Susana participates in the Community of Mapuche History, a Mapuche research organization that makes contributions to rural development. She is a member of the Agroecology Science Society, SOCLA Chile, and it is a tremendous honor to be introducing Susana as a participant in our Solidarity webinar. Thank you so much, Susana, for joining us today.
Gracias, Mari Compuché, saludarlos a todos y a todas y agradecer también esta invitación. Bueno, yo les voy a hablar desde acá de Quidico, en la provincia de Arauco, a unos 700 kilómetros hacia el sur de Santiago, la capital de Chile, del país de Chile, y es una zona principalmente rural, en su mayoría. Voy a compartir ahora acá algunas imágenes para poder ir compartiendo. Ahí creo que se ve. Bueno, esa es una imagen, quise ser un poco... quizás es muy fuerte, pero es un cerro que estuvo plantado completamente con pino, porque acá la provincia de Arauco, una de las mayores problemáticas que tiene es que es un territorio invadido por las plantaciones de monocultivo forestal, que ha traído una serie de consecuencias ya muy difundidas que tiene que ver con la pérdida del bosque nativo, la pérdida de la biodiversidad y así una serie de cosas. Entonces, planteo eso para decir que en el estallido social del 18 de octubre lo vemos desde ese lugar, que es un lugar, un territorio en conflicto hace muchos años, con un evidente aumento en la militarización del territorio en defensa de la industria forestal desde el año 2014 aproximadamente. Acá es común para nosotros poder, andar por la carretera y poder encontrarnos con mucho aparataje policial. Entonces, lo que yo quería compartir desde ahí es que como mapuche, es que el estallido social se vio con harta alegría en términos de sentir que claro, todas las demandas que por décadas distintos sectores del movimiento mapuche han estado comunicando, los distintos sectores mapuches que se han estado movilizando y que han sido fuertemente reprimidos por el Estado, con el tema del estallido se sintió que muchas de esas demandas que principalmente tienen que ver con esta crítica y esta resistencia al modelo económico neoliberal extractivista que ya Lucio explicó. Entonces el estallido social se ve como con esa alegría y rápidamente la gente igual se hace parte de estas demandas que son demandas de todos y todas. Y también acá se marchó, hubo marcha, hubo varios encuentros y bueno, ahí me olvidé pasar la foto. Ahí hay una foto de una marcha acá, que es poca gente porque vivimos pocas personas acá. Y uno de los temas que hubo en el contexto de estallido social fue que se adhirió a una consulta ciudadana que se realizó en todo el país en diciembre, para saber realmente lo que opinaban las personas sobre este proceso que se estaba viviendo y conocer si... poder tener en el papel esta adhesión que existe a un nuevo proceso constituyente que de acá se plantea como una nueva asamblea, o sea, un nuevo proceso constituyente, una asamblea, pero de carácter plurinacional, que considere también a la diversidad cultural que hay y a los pueblos originarios. Entonces, esa consulta que acá se realizó el 15 de diciembre tuvo una alta participación de la población y además fuimos creo la única comuna en que también quisimos hacer una consulta a la gente. Bueno, las mismas organizaciones que se reunían en este contexto plantearon que la consulta se consultara, por el tema del monocultivo forestal. Entonces se hizo esa pregunta que aparece ahí en la imagen, de si está de acuerdo con que se retiren las empresas forestales de la comuna. También que si está de acuerdo con el ingreso de salmonera y la pesca industrial.
Entonces ahí en un porcentaje muy alto la respuesta de la población fue que sí está de acuerdo con que se retiren las empresas forestales, entendiendo que son las principales responsables de todos los conflictos y problemas que tenemos acá. Entonces, el estallido social yo siento que vino a como ya darle el protagonismo que merecen los temas que nos aquejan al pueblo, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con todos estos abusos que comete el Estado, siempre en defensa acérrima de los grupos económicos, y pienso que nos viene a fortalecer como colectivos para trabajar con más fuerza en lo que tiene que ver con la defensa del territorio, con la recuperación del bosque nativo, con la recuperación de los saberes ancestrales en cuanto a cómo nos vinculamos con la naturaleza, y también algo que está muy en boga hoy en día respecto a la alimentación, ¿cierto? Nosotros no podemos aspirar a una soberanía alimentaria si tenemos nuestra naturaleza destruida. Entonces creo que todos los temas se han ido conectando con todos estos procesos que han ocurrido. Y bueno, luego ahora en marzo, que fue supimos aquí en el país del primer caso de coronavirus. Acá, como estamos tan lejos, siempre lo vimos con esa distancia. Pero desde mediados de marzo, acá que hay como una cultura muy, muy dialogante, cada vez que hay problemas la gente deja las diferencias de lado y logra unirse. La comuna entró en una cuarentena preventiva, que se le llama, pero seguíamos haciendo nuestra vida, seguíamos yendo a trabajar, el comercio estaba abierto, y el 1 de abril acá ocurre el primer una persona contagiada con coronavirus, y eso hizo que las organizaciones se volvieran más activas en términos de cómo controlamos esta pandemia, porque la comunidad acá, gran parte, entiende que nosotros los mapuches, los territorios más pobres, no le importamos al gobierno. Entonces la gente dijo, aquí nadie se va a preocupar por nosotros, y lo que hacemos es una cuarentena comunitaria, que es algo que se ha destacado bastante, porque fuimos la primera comuna en realizar una cuarentena total comunitaria. La comuna se paró por 2 semanas, y creo que eso sirvió para detener la curva de contagio. Eso fue la primera quincena de abril. Posterior a eso, se salió de la cuarentena total, pero está todo más lento, y en ese sentido quería compartir también que en las zonas rurales, en los campos, esta situación de confinamiento se vive de una manera diferente, porque piensen ustedes en una familia campesina que en esta situación de confinamiento lo que cambia es que ya no puede ir a la ciudad, quizás no puede asistir a tantas reuniones como suele asistir la gente que participa de la vida comunitaria, pero una persona de campo sigue teniendo mucho trabajo, porque tiene que seguir cultivando la tierra, tiene que seguir en sus labores que son parte de su vida. Entonces, igual en ese sentido, esta pandemia que estamos viviendo lo hace un poco distinto. Las personas sí, con todas las precauciones, porque acá tampoco podemos usar mucho estos sistemas de la tecnología, porque la señal de teléfono, la señal de internet no es muy buena. Entonces las personas han tomado la determinación de reunirse en espacios abiertos, manteniendo la distancia, usando mascarilla, pero para seguir sosteniéndonos, porque si no, de otra manera no se puede. Entonces, en ese sentido, la comuna permanece con barreras sanitarias, que le llaman acá, en los 4 accesos que tiene la comuna. Hay personas de la comunidad, también funcionarios y funcionarias públicas de salud del municipio, que están
todo el día controlando quién entra y quién sale de la comuna. Eso ha generado ya agotamiento, pero las mismas organizaciones han llamado a que otras organizaciones se sumen, entendiendo que es un beneficio para todos. Entonces yo encuentro destacable ahí cómo esta herramienta comunitaria que hay de poder dialogar, se vuelve también ahora una herramienta para poder protegernos, y dentro de todo ese marco se siguen hablando, ¿no es cierto?, los temas que están en el fondo de este conflicto. Hemos visto en la ciudad cómo la gente ya, como también mencionaban mis compañeros antes, manifestándose por esta falta de alimentos, por ejemplo. En los campos, en las zonas rurales, pienso que eso es algo que se va a vivir de otra manera, porque es el mundo campesino, ¿no es cierto?, el que alimenta a las ciudades. Entonces pienso que tenemos hartos desafíos desde los distintos sectores a continuar con más fuerza en la defensa del territorio, en la restauración del bosque nativo, para poder ir recobrando los equilibrios, ¿no es cierto?, poder seguir trabajando para que conservemos el agua. Nosotros acá, pese a la invasión forestal que se vive y que existen sectores con problemas de acceso al agua, aún tenemos, pero si se sigue con este modelo tan destructivo del monocultivo de árboles, eso se va a ver afectado también. Entonces creo que, pese a que nos quieren desconectar de todo lo que nos pasa, al contrario, esto nos acerca y nos convence aún más para que estemos preparados también para lo que viene más adelante. Pienso que todas estas problemas que hay de acceso a alimentos durante mucho tiempo hemos estado hablando en distintos movimientos el tema de la soberanía alimentaria. Creo que hoy tiene que materializarse como digo, desde los gobiernos locales. Yo trabajo acá en el gobierno local, tienen una función muy importante, pero también, como hemos visto, el movimiento social y las organizaciones. Entonces, hemos sido bien enfáticas en este tema de la soberanía alimentaria, porque desde la cosmovisión mapuche, hace harto tiempo ya se venía anunciando que iba a venir una crisis, que iban a venir periodos de hambruna, ya sea en ceremonias religiosas, que eso se anunciaba, pero también desde el conocimiento mapuche y la interpretación que hay de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, acá hay un árbol que se llama la quila, que florece cada 30 años, probablemente. Claro, mi compañera que es bióloga me va a decir, la quila siempre va a florecer cada 40 años, desde un punto de vista científico quizás eso se puede sostener, pero desde la comprensión de los pueblos originarios quizás esos 40 años no son tan casuales. Entonces existe en el imaginario que cuando florece la quila es un anuncio de hambruna. Además de la quila, bueno, hay varios ejemplos, yo voy a mencionar solo dos: el que floreció la quila, pero también los eclipses, que hubo uno el año pasado y va a haber otro este año. El capitalismo, que usa todo, también ha hecho un tremendo negocio con este tema del eclipse, ¿no es cierto?, con el turismo principalmente, pero nosotras sabemos que eso nos anuncian que van a venir dificultades, pero que tenemos que prepararnos para esas dificultades. Tal vez para esta no nos preparamos tanto, pero estamos a tiempo, sí, de prepararnos para lo que viene, porque no lo sabemos. Pero ya pienso que no tenemos que esperar más señales. Esta pandemia que estamos viviendo ya es suficientemente dramática, terrible, que limita nuestra libertad, el poder organizarnos, el poder construir, pero igual lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, y
creo que el mensaje es ese, pues ser muy persistente en que tenemos que darnos fuerza, tenemos que estar en diálogo, los que podemos usar esta herramienta, hacerlo, porque está súper duro el escenario, pues, y yo creo que todos le tememos mucho a la hambruna, entonces es un momento de cultivar las relaciones, de cuidarnos, de cuidar mucho la naturaleza, porque más ¿qué vamos a hacer en este momento? Si ya los diagnósticos los tenemos muy claros, ya sabemos que quieren seguir destruyéndonos siempre, que en estos momentos en que la población está tan concentrada en la contingencia, muchas veces desconocemos lo que está pasando en el Congreso, las decisiones que están tomando. Este es un territorio amenazado no solo por la industria forestal, sino que también tiene intereses de las salmoneras, de las mineras, porque es un territorio muy, muy rico, tiene 80 kilómetros de costa, entonces creo que tenemos que estar alerta y mantenernos activos nomás para tener fuerza, porque acá todavía ni llega el invierno y nos han dicho que es el periodo más complicado para los contagios de coronavirus, entonces tenemos que seguir fortaleciendo y sintiendo que tenemos mucha razón, pues fortaleciendo nuestras convicciones y sintiendo que estamos en el camino correcto y seguir dando la pelea y resistiendo en comunidad. Eso podría comentar. Thank you, Susana. Thank you to all of our panelists. I feel ¿Cuánto, querida? a great deal of gratitude ¿En serio? for having a chance to have heard from everyone. I also really want to once again express my thanks to all of the people. We have a really good turnout to the webinar. We're very excited that people have shown up, and we want to assure everyone who has attended that we will be following up with some more information in follow-up to this webinar, to recognize that the webinar will end, but we will do our best to make sure that everyone who has attended has some excellent follow-up information. We did get a couple of great questions. I'd like to take advantage of this moment with our panelists to look at these questions really quick. We got two questions for Alejandra. One is about how the asambleas are coordinating by internet, even though we know that there are many people who are involved with these processes who might not be that familiar with the technology. And the other question for Alejandra is looking at the links between the citizen and Mapuche organizations and how they're facing the pandemic, and whether this being actually close to the production and the valuing of the food has been important. So those are two slightly different questions that we're presenting to you, Alejandra. Sí. Bueno, respecto de cómo se convoca la Asamblea Popular Plurinacional de Temuco, la verdad es que antes de la pandemia se formó un canal de comunicación que es a través de WhatsApp, que es una aplicación muy extendida en el uso acá en Chile,
que no solo la usa la gente joven, sino que la gente adulta, incluso adultos mayores han aprendido a usar esta aplicación. No es el mejor canal, por supuesto, ni la mejor forma, pero ha permitido sostener un mínimo de comunicación a lo largo de esta pandemia y de la cuarentena total, obligatoria o voluntarias que se han ido desarrollando. Y a través de esa plataforma convocamos reuniones que después se desarrollan a través de otras plataformas como Jitsi o como Zoom o ese tipo de instrumentos a través de Internet. Por supuesto que esto no permite hacer crecer mucho la asamblea, solamente podemos contactarnos entre las personas que estábamos ya previamente involucradas. Muy poca gente se ha podido sumar, a pesar de que de todas maneras se ha sumado gente. Por supuesto que se hace todo mucho más lento de esta manera y no tan accesible a toda la población, pero lamentablemente son las herramientas que tenemos a mano y que estamos tratando de sacarle el mayor provecho posible. Y respecto de la soberanía alimentaria, yo creo que de a poco la gente ha ido tomando conciencia de la importancia de la producción local de alimentos, por ejemplo, y eso se vio reflejado en Temuco en el momento en que las hortaliceras mapuche fueron reprimidas por fuerzas especiales, donde acudió mucha gente a apoyarlas al centro de Temuco a pesar de el llamado al confinamiento, y que la gente que no pudo salir, sin embargo, ocupó otros canales para poder comprarle los productos a estas hermanas mapuche hortaliceras, y creo que de a poco ese tema ha comenzado a ser más incorporado en las reflexiones sobre esta situación de la pandemia en Chile y en la región de la Araucanía, en Temuco en particular. All right, thank you. And I have received another question that I actually directed towards Lucio, but Susana, when Lucio is done, perhaps you as well could offer some thoughts in answer to this question. Also, as a means really of helping provide us a couple of last words as we get close to the closure. The question was very helpfully presented in both English and Spanish for Lucio and for Susana. Do you think that the struggle in Chile goes beyond the parameters of liberal politics and the welfare state, which could be expressed, for example, in the demand for a new constitution? Or is it not possible to think further? I present that question to Lucio, but as well, when Lucio is done, Susana, it would be great if you could provide us a couple of last words as we close our webinar. Bueno, muchas gracias. Nuestro país está viviendo ya desde hace algún tiempo una crisis política y una crisis ecológica profunda. Esto a propósito de más de 30 años de políticas neoliberales que vienen amarradas por la Constitución que se creó en dictadura, que se creó a partir de los Chicago Boys, ¿no? Que amarraron en esta constitución política la democracia, el modelo económico, la privatización, la protección de la propiedad privada,
Y por lo tanto, hoy día, como lo contábamos en la exposición, las demandas no son solo por mejoras sociales puntuales, arrancan desde ahí, por cambiar el sistema de pensiones, las demandas de los movimientos feministas que con mucha fuerza se han instalado en los últimos años, de los pueblos indígenas por ser un país plurinacional y que se reconozca los derechos de los pueblos indígenas en tanto tal. O sea, una serie de demandas por la educación pública, por la salud pública, ¿no? Arrancan desde ahí, pero durante décadas cambiar eso o alcanzar esas demandas chocan con la Constitución. Hoy día hay una conciencia política mucho más madura en Chile de que alcanzar las transformaciones estructurales que superen esas desigualdades, que tengamos garantía de derechos sociales, que tengamos el respeto del conjunto de los derechos humanos y también los derechos de la naturaleza consagrados en una institucionalidad mayor, se ha transformado en la gran demanda, ¿no? O sea, no es solo la demanda puntual. Hoy día se genera la conciencia de que alcanzar ese nivel de garantía de derechos significa cambiar la Constitución, generar una nueva Constitución que sea gestada a través de una asamblea constituyente plurinacional, popular, paritaria, y que permita que efectivamente recuperemos la soberanía sobre las decisiones que marcan el destino de nuestras comunidades. Creo que, si entendí bien la pregunta, un poco va en esa línea. Para cerrar solamente, quería contarles que en mi presentación usé unas ilustraciones de un amigo que se llama Luis Enríquez, Nico, que trabaja en las ilustraciones de humor político y que son las que de manera muy gráfica muestran lo que estamos viviendo en estos días a partir de la pandemia y de este levantamiento que está en estado que está invisible, pero que a partir de las desigualdades y los problemas frente a la pandemia, hay gente hoy día que ha tenido que salir a protestar a la calle e incluso pasando a llevar su propio cuidado frente a los problemas de salud. Así que, bueno, eso quería compartirles. Aquí estoy, estaba activando el micrófono. Bueno, yo pude leer la pregunta acá en el chat. No tengo mucho más que agregar, aparte de lo que menciona Lucio, pero bueno, la pregunta dice si la lucha que se da acá en el país se puede pensar más allá de la Constitución, y yo creo que la respuesta es sí, de un sector importante de que ve el tema de la Constitución como una vía. Hay mucha gente que no valida ese sistema, que tiene muchas críticas, pero que comprende que es una vía que tenemos para poder seguir avanzando en nuestros proyectos, como poder instrumentalizar esa herramienta para nuestros fines. Creo que eso es importante dejarlo claro, porque tampoco muchos de lo que estamos por un nuevo proceso constituyente que sea plurinacional, es que creamos que esa es la solución. No,
tiene que eso ser complementado con la actoría comunitaria, con la articulación social, y creo que estamos en ese andar. Okay, friends. Well, I think we have arrived to the end of our webinar. I want to thank Lucio and Alejandra and Susana from the bottom of my heart for you joining us today. Thank you to Anne and Teresa and Oren and everyone from Global Just Ecology Project for making this a reality. My name is Gary Hughes. I work with Biofuel Watch. We'll be sure to follow up with everyone with some information and the link to this webinar so you can further share it. Lastly, I really want to thank Cassandra for her tireless work as our translator today. None of this would have been possible without you, Cassandra. Thank you so much. And with that, a big hug and fist in the air for everyone. And thank you so much. We made it, and we'll be back again. Thank you so much to everyone, and we'll be in touch. Nice.